¿Qué tal? Soy Salvador Ginori Lozano. Yo soy cantante de ópera de formación. Tengo mi maestría precisamente como maestría en artes y soy doctorante de la Universidad de Guanajuato en este mismo campo. La capacidad que tiene un órgano tan pequeño como es la laringe de generar esas frecuencias en las diferentes categorías de la voz humana es algo que a mí siempre me ha parecido increíble, de la misma manera que cuando uno ve un pajarito capaz de cantar con un volumen extraordinario, pues también cuando el cantante de ópera entrenado y bien educado es capaz de llenar teatros inmensos con una orquesta también descomunal de 60 músicos y que pueda la voz humana sobrepasar toda esta masa de sonido, es algo que a mí me ha parecido siempre increíble. Ya cuando yo decidí como adulto formarme como cantante, pues más bien mi familia se preocupó. Pues ¿de qué vas a vivir, hombre? Mi papá me decía muy preocupado realmente. Pero bueno, ya yo decidí seguir este camino. De hecho, él muere antes de que yo termine mi carrera o ya vaya yo avanzado en mi carrera, y bueno, ya no le toca a él ver la culminación de la decisión que yo tomé en mi vida, porque murió hace más de 20 años. Pareciera que son campos diferentes. La música ha respondido a innovaciones visuales, como el nacimiento del impresionismo en la pintura, por ejemplo, en el que se desaparece el contorno de las figuras. También en la música nace una nueva propuesta musical en la que precisamente el contorno desaparece. Se empieza a alejar la música del sistema tonal tan explotado durante varios siglos, durante todo el barroco, el clasicismo, el romanticismo. Y entonces el impresionismo empieza a utilizar otros métodos de armonización, de tal suerte que empieza a desaparecer la tonalidad y empieza a dejar atrás la escala diatónica y empieza a utilizar escalas modales. Y entonces ya no es una melodía con un contorno la que sobresale sobre una masa orquestal, sino que son bloques de colores orquestales. Pero lo mismo pasó en el Renacimiento, cuando se empieza a desarrollar de una manera muy clara la perspectiva, por ejemplo, en la pintura. También empiezan a aparecer la superposición de voces y empieza a caminar como en diferentes planos la música. Así que siempre han tenido una gran relación las artes visuales y la música. Aunque, repito, parecen cosas muy distintas, pero yo creo que son de los dos sentidos de los que más dependemos, de la vista y del sonido, ¿no? del oído. Por eso han tenido esa relación tan profunda. En la música, cuando se habla precisamente de matizarla, es a partir de darle más luz o más oscuridad. Cuando tú tienes que expresar musicalmente algún tipo de emoción alegre, pues tú le tratas de imprimir cierta luminosidad al tono expresivo. Pero en general, matiz tiene que ver con esto, con la luminosidad. Cuando se habla también de un tono expresivo, tiene que ver con la naturaleza misma de los sonidos de la voz y que esto se transmite a los instrumentos musicales. Cuando alguien quiere expresar algo muy alegre, pues habla así, a lo mejor un poco excitado, a lo mejor eleva la altura del sonido. Cuando hay algún dolor, a lo mejor el sonido de la voz viene en figuras descendentes. En fin, todos estos tonos expresivos naturales, completamente de la expresión humana, de alguna manera hasta se sistematizaron durante el periodo barroco y se les daba un nombre del tono expresivo del dolor, se llamaba
spiratio, era como una expiración. Y en la música se empezaba a usar con esta figura descendente. Eso ya es un tono expresivo de dolor, a partir mucho de las artes visuales, porque se referían a un color musical. Así como el tono mayor es muy luminoso, el tono menor es oscuro y es triste. Se le va dando una descripción a través de términos de las artes visuales.